Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro libro El Tikkun del Dinero. Este capítulo va a tratar básicamente de las emociones. Tal como viene, se va. La lotería, las apuestas, una herencia o cualquier ganancia repentina o inusual de dinero se suele despilfarrar en cuestión de días, semanas o pocos meses. Está demostrado estadísticamente. Bien podríamos decir que el dinero inesperado produce un cortocircuito o una quemazón alimentada por deseos de comprar cosas y satisfacer caprichos. El dinero es una energía física y visible que si no se sabe dominar se escapa o en sentido figurado o literal puede costar un riñón, como el caso de un individuo en la India que vendió precisamente uno de sus riñones por una suma considerable para él, 1.000 euros. Y ese dinero, después de pagar deudas, se esfumó rápidamente en bebida y apuestas en las cartas. Por no saber manejar sus emociones ante tales situaciones, la gente no sabe cómo contener ese dinero extra manteniendo la armonía de su propia vida. La persona no ha tenido tiempo de adaptarse y cambiar a fin de aprender a manejarlo y que no desaparezca rápidamente. ¿Qué significa contener? Cuando se incrementa el dinero, las emociones se exaltan. Uno suele descontrolarse y posiblemente lo gaste todo. Manejar las emociones es hacer buen uso de las positivas y saber qué hacer cuando aparecen las emociones negativas. Si hay desarmonía, las emociones se agitan, las personas se descontrolan y aparecen conflictos que echan a perder la conciencia de la abundancia. Cuando una persona vive rodeada de desarmonía y discordia, tendrá que luchar para mantener viva su conciencia de abundancia. Para crecer hace falta amor y armonía. Si no, se crece torcido. Esto aplica también a la conciencia de abundancia. Hemos estudiado sobre todo en cursos de Zohar, en temas cabalísticos, el concepto de vasija. Alguna vez yo coloqué un ejemplo. Voy a volverlo a colocar en este capítulo 3. Es el siguiente. Imaginémonos que un día el dueño de Bancolombia decide que va a regalar todo el dinero que haya en sus bóvedas. Toma esa decisión. Ya no quiere más ese dinero y lo va a repartir. Que la única condición es que cada uno vayamos a las sucursales de Bancolombia a recoger el dinero. Imaginémonos la escena. Llegarían miles de personas a hacer fila y entrarían ordenadamente y sacarían el dinero. Entonces va entrando uno por uno, lo van recibiendo, van haciendo pues el arqueo. Bueno, usted cómo se llama, fulano de tal, cuánto dinero necesita, necesito tanto, ¿cómo se lo va a llevar? Esa es la pregunta más importante. Entonces, habrá gente que tuvo la precaución de llegar con maletas de viaje y se llevó todo lo que podía dentro de una maleta de viaje. Habrá gente que llevó bolsas y pues se llevó lo que pudo entre las bolsas. Habrá gente que llevó una maleta y lo que le cupo en la maleta se lo llevó. Habrá gente que solamente llevó su billetera y solo se pudo llevar lo que le cupo en la billetera. Hay gente que no llevó nada, no tuvo la precaución de pensar cómo me voy a llevar el dinero. Y esa es la única condición que el dueño del banco está colocando, que la gente lleve algo en lo cual llevarse el dinero. Pues el que no llevó nada, pues lo que le quepa en las manos. Esa es la relación que hay entre el mundo espiritual y el sustento. Que cada uno tiene, cada uno de nosotros, me refiero, tiene una cierta vasija, un cierto cli, y en ese cli tenemos un cupo económico. Y lo que el universo nos pueda depositar dentro de nuestra vasija espiritual, eso es con lo que vamos a contar para tener nuestros gastos y una vida en este mundo. Aquí pues obviamente el primer consejo que da este capítulo es: ¿por qué muchas veces hay gente que tiene golpes de suerte?
le llega una lotería, le llega un chance, le llega una herencia, le llegan cosas inesperadas y no es capaz de retener el dinero, no es capaz de que el dinero se quede con la persona. Específicamente la explicación cabalística es esa, porque la persona no tenía vasija espiritual donde poder contener el dinero. Por eso el dinero se le escapó por donde pudo. Muchas veces las personas dejan escapar el dinero por sus emociones. Muchas personas no tienen vasija para la prosperidad, para la abundancia, es por sus emociones. O sea, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para poder tener vasija, para poder tener dinero, es tener control emocional. El control emocional es tan importante en la formación de un ser humano, es tan importante en su vida, que afecta incluso a la economía. Es fundamental, o sea, antes que cualquier otra cosa, antes que buscar superpoderes espirituales, hay que tener un control emocional, porque de eso depende poder retener esta energía llamada dinero. En cursos, por ejemplo, de economía relacionados con inversiones o con trading, hay capítulos enteros que hablan de psicología de la inversión y de psicología del trading. Por poner un ejemplo, hay personas que se meten sin conocimiento emocional, sin balance emocional, a invertir. Y las inversiones, llámese comprar acciones o llámese un día tradear una moneda o un activo. La mayoría de la gente que pierde en el mundo de las inversiones, del trading, es porque no tienen una buena gestión emocional. Se dejan llevar del miedo. Y los instructores de trading literalmente dicen que lo que uno hace es comprar el miedo de los demás. Entonces, la mayoría de la gente hace eso. Se dejan llevar por la ilusión de que con el trading, y pues puede ser que sí, no estoy diciendo que no, pueden ganar dinero. Todos queremos ganar dinero, pero no se han preparado emocionalmente. Invierten una X cantidad de dinero. Hay gente que invierte 100, 200 dólares, por ejemplo, en una operación de Bitcoin y empieza a analizar las gráficas, empiezan a ver las noticias, entonces encuentran en las noticias que la Reserva Federal va en contra de las criptomonedas o que hay hackeo de criptomonedas, y las noticias tienden a hacer que los activos bajen. Entonces a la gente le da miedo y la gente piensa, voy a perder. Entonces antes de perder, voy a vender y recupero lo que pueda. Y ahí es cuando los que tienen control emocional se aprovechan de los que tienen miedo y ganan. O sea, básicamente lo que son las inversiones y el trading tiene que ver con la guerra de los precios. Yo sé que esta no es una clase de inversiones, pero es importante para mí poner en contexto el por qué es importante tener una muy buena gestión emocional. Si yo no tengo unas emociones balanceadas, si yo no tengo una buena gestión de mis emociones, eso se va a ver reflejado en la manera como me llega dinero a la vida. O cómo no llega. O cómo no llega también, eso es importante. La recompensa de controlar la emoción. Hace años tuve una de esas intuiciones que tanto podía ser un anhelo del alma como una guía del ángel de la guarda. Algo dentro de mí me instaba a suscribirme a un servicio mensual de envío por correo de grabaciones de conferencias y eventos sobre maestros, cursos, etc. Enseguida me asaltaron las dudas porque la suscripción era cara, pero había algo que insistía y me llevaba a ver el folleto de inscripción una y otra vez. A los pocos días acallé los temores y decidí suscribirme. De inmediato sentí una paz enorme, como si una pieza de mi vida hubiera encajado en el lugar donde correspondía. Esto que estoy leyendo lo estoy leyendo directamente del libro, luego ya pasamos a la interpretación. Al cabo de unos años, abrimos mi esposa y yo una editorial, cuyos primeros títulos procedían de esa suscripción.
Eran libros acerca de espiritualidad y tuvieron bastante éxito. Con esa perspectiva me di cuenta de que todo tiene un propósito y las emociones negativas pueden frenarnos y hacernos perder futuras bendiciones. En nuestro interior se libra una batalla por el control de las emociones que se siente en la amplia red de nervios localizada en el estómago. El que consiga gobernar sus emociones obtiene realmente poder, o como está escrito en la siguiente nota que va a dar el libro. La conquista de uno mismo es ciertamente mucho más valiosa que la de cualquier pueblo. Cuando uno gobierna sus emociones, abre paso a los deseos del alma y al ángel de la guarda, lo llama así, pues nosotros le podemos llamar la Santa Shejina o los intelectos de Binah, ya voy a explicar eso, para que le muestren el camino a la libertad y a su misión personal. El alma puede volar y soñar, y la conexión con Binah se comunica con presentimientos, intuiciones, ideas para, por ejemplo, inventar un producto, una nueva terapia, desarrollar un nuevo sistema, que mejore la calidad de vida y sea respetuoso con los demás, con el medio ambiente, etc. Entonces aquí nos está diciendo este segundo párrafo del capítulo 3 que una persona, por ejemplo, tenía la intención de hacer una inversión en cierto producto, pero el miedo no la dejaba. Hasta que venció el miedo, logró abrir ese canal de abundancia, logró abrir ese canal de prosperidad. Nosotros, vuelvo y digo, estamos inmersos en una sociedad donde todo el tiempo nos hablan de crisis económicas, donde todo el tiempo nos hablan de recesión. Eso en todas las épocas de la historia ha sido así. Aún en las épocas más prósperas, siempre se habla que la economía es un juego donde la mayoría de la gente pues está en una desventaja, donde algunos pocos ganan, donde todo el tiempo hay temor a las quiebras, a los procesos negativos, etcétera, etcétera. Yo, dentro de lo que es el proceso de estudio de Torah y de Zohar, tengo que decir lo siguiente. Número 1. Todo ser humano tiene que tener algún tipo de formación en economía. Nuestro gran error histórico, error que cometieron también nuestros padres, es que descuidaron o desestimaron cómo hacer dinero o el manejar dinero, o más bien, tenemos la conciencia y la educación adquirida de que el dinero solamente se logra trabajando durísimo. O sea que hay que conseguir un trabajo y trabajar duro y recibir un sueldo. O que en general el dinero es difícil. Cuando una persona tiene miedo de una inversión, en lugar de dejarse llevar por el miedo, es más recomendable que la persona se eduque, empiece a tener algún tipo de formación, que eso es relativamente sencillo hoy en día, porque tenemos internet, el mismo internet con el cual podemos perder el tiempo en ciertas redes sociales o viendo videos de diversión, de entretenimiento, es el mismo internet donde hay infinidad de cursos, infinidad de información, infinidad de personas informando sobre las tendencias del mercado. Si el negocio que yo estoy pensando es un buen negocio o no es un buen negocio, o cómo lo puedo encauzar. Igualmente, este segundo párrafo nos dice, una persona cuando gobierna sus emociones, y esto ya lo vimos en el Zohar muchísimo, gobernar las emociones da el pie a que se abra para cada uno la Sefirá de Binah. De la Sefirá de Binah, dice el Zohar, fluyen 7 ríos de energía, y esos 7 ríos alimentan todo el árbol de la vida. ¿Para qué? Para que baje la prosperidad a este mundo. Lo hemos explicado, por ejemplo, cuando alguien tiene una idea de un negocio, cuando llega esa idea, ese momento de eureka, ese momento donde pum, llegó el chispazo de iluminación, ya sé qué negocio voy a poner. En lugar de estar pensando en todos los negocios que todo el mundo coloca. O sea, una persona sin formación económica siempre piensa en los mismos tipos de negocios. Asaderos de pollos,
panaderías. Hablo de, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que Bogotá es una ciudad en la que hay una sobreoferta de ese tipo de negocios. Y todo el mundo se manda a hacer ese tipo de emprendimientos. Y tienen después que competir por precio. Y competir por precio es lo peor que puede pasar en un negocio, porque entonces van a buscar siempre los precios más bajos, bajarle el precio al pollo asado, bajarle el precio a los platos del restaurante. Entonces van a ganar menos y van a tener que esforzarse más. Y es porque todo el mundo está pensando en el mismo negocio. La gracia de un intelecto que baja de Vina es que a uno se le ocurra un negocio que nadie más lo ha visto y que por ahí uno pueda generar ingresos. Y eso solamente sucede en las personas que tienen control emocional. Para que su alma, en lugar de estar estresada dentro de una conciencia limitada, el alma de cada uno de nosotros pueda conectar directamente con Vina. Y esto se puede dar de dos maneras. O bien sea con ideas creativas de negocios muy buenos a los que nadie se les ha ocurrido, o que de Vina venga la bendición para el negocio propio, para que el propio negocio le vaya bien. Hay personas, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay personas que hacen fila por entrar a ciertos restaurantes o a ciertos lugares a comprar. Literal, fila. Y uno se pregunta por qué hay ciertos locales, ciertos negocios donde hay filas y hay ciertos negocios donde no, donde están todo el tiempo solos. Tiene mucho que ver con esto. Con que el que tiene ese negocio, el dueño de ese negocio, no ha conectado su negocio con la Sefirá de Binah. Siguiente tema, dice aquí, la emoción, el combustible que impulsa tus proyectos. Para llevar a cabo cualquier idea hace falta dos cosas, dinero y energía. Dentro de lo que yo he tratado de explicar las dos cosas, dinero y energía. Bueno, ¿y de dónde saca uno la energía? La energía para el éxito financiero viene de las emociones. Las emociones mueven a las personas porque son energía en movimiento y el combustible para llevar a cabo cualquier proyecto, cuya semilla fue una idea. Sin embargo, hay que examinar si las emociones son positivas o negativas. Entonces acá el libro nos va a contar una historia. Su autor dice así: de pequeño y durante mi juventud soñaba que mi padre se sentía orgulloso de mí y anhelaba que reconociera alguno de mis logros. En la escuela solía sacar muy buenas notas. Estudié en una prestigiosa universidad. El propio presidente del gobierno regional me entregó el título de ingeniero de telecomunicaciones. Trabajé como programador de software y técnico de sistemas durante más de 10 años, con un sueldo muy bueno. Como dominaba el inglés, me enviaron a varios congresos en Europa. Con poco más de 25 años ya sabía lo que era viajar en primera clase por asuntos de trabajo. Esa fue la última vez que trabajé para otros, porque poco después compré un 10% de una pequeña compañía de software y me convertí en socio de la empresa. Nada de esto encendió ni una pizca de emoción en mi padre. Poco después de trasladarme a vivir a Miami junto con mi esposa, mi padre se emocionó abiertamente ante mí durante uno de mis viajes a mi casa. Se puso a llorar mientras hablábamos por teléfono. Al principio pensé que lloraba porque me había ido a vivir lejos, pero él mismo aclaró poco después por qué lloraba. Yo también me emocioné al oírlo llorar al otro lado de la línea y mientras estábamos hablando pensé, no puede ser. Se está emocionando por algo que yo he hecho. Explicó que el dinero cuesta mucho ganarlo y le satisfizo que yo hubiera ganado una buena cantidad al vender un apartamento que había comprado en los alrededores de la ciudad donde vivíamos un par de años antes, lo cual me permitió comprar mi nueva casa en los Estados Unidos. Entre sollozos continuó diciendo que lo que había conseguido estaba muy bien. Luego reflexioné. Aunque para mí esa venta fue muy importante, para mi padre fue todo un logro. Esa muestra de reconocimiento y emoción fue verdaderamente un regalo que él me hizo y del cual estoy agradecido. 2 años y medio después, falleció y se acabó la posibilidad de otra demostración como esa. Es una historia donde se muestra
lo importante que son las emociones en todo. Aunque yo tengo ahí una divergencia. Uno no debe solamente trabajar la vida respecto a las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son cambiantes y son caprichosas. Es decir, una persona empieza un proyecto. Todos cuando empezamos un proyecto o cuando empezamos un negocio, cuando empezamos un trabajo, lo hacemos con toda la emoción. No nos cabe la emoción en el pecho, la alegría, el entusiasmo, pero no dimensionamos que después van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles, van a venir retos, desafíos, y ahí es cuando la cosa se va a empezar a complicar un poquito. Y la mayoría de los negocios fracasan es porque empiezan con mucha emoción y cuando la emoción ya no está, cuando la emoción ya desaparece, pues se pierde el interés en el negocio empieza a decaer. Como les decía yo en el audio anterior, el promedio de vida de una pyme, de una pequeña y mediana empresa, es de aproximadamente 12 años. Hablo de Colombia, por ejemplo. O sea que la emoción sirve como un punto de partida. Pero el negocio no puede depender únicamente de la emoción, depende de otros factores como la disciplina, por ejemplo, como el aprender a soportar los momentos de tormenta, los momentos difíciles. Es igual que un enamoramiento. Pensemos en las emociones también desde el punto de vista de pareja. Cuando una relación empieza y empiezan las dos personas de la pareja, un noviazgo o un matrimonio, hay un enamoramiento muy grande, hay una emoción muy grande, pero toda relación va a entrar en una etapa de meseta, toda relación va a entrar en una etapa donde termina el enamoramiento y pueden pasar dos cosas, o que comience el verdadero amor o que haya un divorcio. La mayoría de las parejas que se divorcian es porque ya superaron la fascinación del enamoramiento y ya perdió el encanto. Es cuando ya dicen que ya la relación perdió la magia, que ya no es lo mismo, que ya no está la chispa que había antes. Y eso es de lo más inmaduro que hay, porque lo que están diciendo de alguna manera es que la relación dependía era de que todo el tiempo tuvieran emoción. Y la emoción del enamoramiento pasa. Luego viene un momento donde ya la pareja empieza a construir la vida. Y construir la vida implica superar obstáculos, implica superar pruebas, implica adaptarse por completo a otra persona, implica un montón de cosas, que es cuando el enamoramiento realmente surge. Cuando el amor surge. El amor en una pareja surge cuando termina el enamoramiento. O sea, la ilusión y la emoción. Y ya empiezan a construir una vida. Lo mismo es con las empresas. Si nuestros proyectos de vida dependen exclusivamente de las emociones, vamos a estar fracasando constantemente. Y no va a haber nada que nos llene realmente. El control de la emoción para mí, desde mi punto de vista, va hacia ese camino. ¿A qué? Yo voy a ser imperturbable si gano, si empato o si pierdo. No me voy a exacerbar emocionalmente si gano y no me voy a derrotar si estoy perdiendo. Volviendo al ejemplo del trading, es lo mismo. Hay traders expertos que lo que más enseñan es eso, que la persona tiene que aprender a manejar emocionalmente, tanto cuando le va bien, cuando gana una operación de trading, y se puede ganar 400, 500 dólares en una operación de trading, o controlar sus emociones cuando no le va tan bien, cuando la cosa no va bien. Entonces, en las dos etapas hay que tener un control emocional y es estar tranquilo si me va bien y estar tranquilo si no me va bien. Siguiente tema del capítulo 3. Cuando tengas inspiraciones o ideas divinas. Si uno se pregunta qué son las emociones positivas, lo primero que le viene a la mente es algo que me agrada, que me alegra, que me hace estar tranquilo, en paz.
O sea, por ejemplo, cuando si se trata de personas, me atrae, la quiero, me cae bien. Una buena clave para conseguir prosperidad consiste en poner emoción solamente en ideas provenientes de Hashem y dejar pasar las que provengan del ego humano. Repito, una buena clave para conseguir prosperidad consiste en poner emoción solamente en ideas provenientes del cielo, de Hashem o del alma, y dejar pasar las emociones que provengan del ego humano. Con las ideas buenas es fundamental tranquilizarse, no exaltarse ni ponerse nervioso. Y cuando a uno le vengan ideas malas, no hay que enojarse ni sentirse despreciable. Puede ser que el dragoncito te esté jugando una mala pasada o que la idea venga de quién sabe dónde. Puede ocurrir que las buenas ideas no te dejen indiferente, sino todo lo contrario, que te generen una alegría y una euforia tan difíciles de controlar como cualquier otra emoción. Cuando se tiene una idea o una intuición que puede valer una fortuna y proporcionar libertad económica, hay que mantener la paz, con armonía y equilibrio, y estar tranquilo ante la posibilidad de ser libre económicamente, así como de que esa idea tal vez no conduzca a esa libertad económica, al menos a corto plazo. Cuando los nervios y las emociones se agitan, aparecen dos cosas. O la intranquilidad, porque la intranquilidad es yo quiero que me vaya bien ya, yo quiero que ya el negocio me dé ganancias. O si no, su opuesto, la euforia excesiva. Y uno no puede caer en ninguno de los dos extremos, ni la intranquilidad ni el exceso de euforia. Emociones descontroladas hacen que la idea salga por la boca antes de llevarla a cabo. Y como dice el refrán, el pez muere por la boca. Muchos talmidei jajamim, que estudiosos de Torah, enseñan que si uno dice una idea a otra persona antes de esta idea llevarla a cabo, esta no se va a cumplir ni a materializar, porque la mente del otro genera alguna duda cuando su ego le haga abandonarse en un momento de debilidad. O sea, que cuando uno tiene ideas de negocio, que es de lo que se trata este estudio, no hay que estarle contando uno sus ideas a todo el mundo. Porque la verdad es que, como ya lo hemos visto, vuelvo al tema, al Zohar, el mal de ojo existe, el Ain Hara existe. Y va a haber gente que no le va a gustar que uno tenga ideas buenas, va a haber gente que no le va a gustar que a uno le vaya bien. Eso es así. Es más, hay gente que finge ser amiga de uno y hay gente que finge que quiere que a uno le vaya bien, pero realmente quieren que a uno le vaya bien, pero que uno no le vaya mejor que a ellos. Entonces uno no sabe a ciencia cierta dónde está escondido el mal de ojo. Por eso, una segulá muy poderosa, esto ya prácticamente es la primera segulá de este libro, de este audio, perdón. La primera segulá es no contar los proyectos a nadie. Uno debe aprender a trabajar en silencio. No, porque al contar, es que voy a poner un negocio de empanadas. Ya estoy desperdiciando energía contándole a otra persona que no le importa si me va bien, si me va mal. Y si esa persona tiene mal de ojo, tiene negatividad, no, pero las empanadas, ese negocio todo el mundo lo hace, ese negocio ya no da rentabilidad, ese negocio no es bueno, todo el mundo lo está haciendo. Entonces le quitan a uno energía y ya le están decretando que le va a ir mal. La duda es una energía negativa que se agrupa con las dudas del planeta entero y juntas se dedican a desbaratar ideas. Luego regresan como perro fiel a su dueño, o sea, a uno mismo, a continuar haciendo lo único que saben hacer, que es arruinar proyectos. La mayoría de sueños e ideas maravillosas acaban en la nada por decirlas a otras personas. La intención era buena y te hacía ilusión compartir, pero detrás se esconde la incapacidad de contener la emoción. El momento para compartir una idea es cuando ya se ha cumplido y el sueño se ha realizado. Esa es la hora de decirlo. Y por qué no, de festejarlo. Todo tiene su momento y para el dinero y la abundancia hay que callarse y dejar que las ideas y los sueños hablen por sí solos una vez estén realizados.
Entonces la segunda es esa, no contarle a nadie los planes y los proyectos que uno tiene. Y si yo los voy a contar a alguien, es porque seguramente a quien le estoy contando es una persona experta, es una persona que tiene experiencia, es una persona que me va a asesorar, ¿sí? O sea, que sé que le estoy contando porque voy a recibir una asesoría, pero no por chisme. Siguiente tema. Las emociones negativas también mueven a las personas. El dinero se suele escapar si no se controlan las emociones negativas. Aunque no lo parezca, lo que mueve a la mayoría de la gente a gastar es la envidia, los celos y el orgullo egoísta. Fulanita tiene tal cosa, pues yo también la quiero. O fulanito compró carro, yo también quiero. Cuando algo se pone de moda, ya sea ropa, un auto o lo que sea, el resto de personas, al ver que otro lo tiene, también lo quieren. Los celos y la envidia arrinconan la parte buena de nuestra alma y toman las riendas de la parte humana, el dragón del que hablamos en el capítulo anterior, que empieza a emocionarte y a moverte y seguro te lleva a la tienda a comprar para hacerte creer que así te dejará tranquilo. La verdad es que no te dejará nunca tranquilo, porque al dragón lo que le da vida son precisamente las emociones negativas, como los celos o el deseo desmesurado. Esas emociones son su alimento, y si a ti consigue moverte, seguramente acabarás gastando. Es decir, tu energúmeno interior te quita energía y además te hace gastar dinero. ¿Cuáles son algunas de las emociones negativas? Entonces aquí vamos a desglosarlas. Número 1, nerviosismo. Número 2, intranquilidad. Número 3, agitación. Número 4, dudas. Número 5, temor. Número 6, miedo. Número 7, ansiedad. Número 8, pasividad. Número 9, indulgencia excesiva. Dentro de este grupo hay algunas que tienen más intensidad. Por ejemplo, el fanatismo, la agresividad, el pánico o la ira. Cuando se trata de emociones negativas respecto a personas, ¿qué pensamos de las personas? Esa persona me cae mal, me desagrada, no me la aguanto, le tengo miedo, etc. Tenemos que analizar qué emociones negativas le estamos imprimiendo a nuestra vida económica. Por eso hice la lista. Porque cuando una persona está entrando en la economía desde sus emociones negativas, va a perder. Lo más seguro. Porque los pensamientos que tenga no van a provenir de su alma, no van a provenir de Binah, sino que van a provenir del ego. Entonces uno tiene que hacerse un análisis constante de sus emociones negativas. Emociones que paralizan. Hay emociones negativas que paralizan los proyectos y hacen que las personas no hagan nada. Me refiero al miedo, al temor, a las dudas y a la inseguridad. En alguna ocasión, estudiando el Jardín de las Manzanas de Lari, explicaba que hay una parte que se llama Malhut de Atzilut. Y Malhut de Atzilut es como la parte más elevada a la cual la conciencia humana puede llegar. Y que ese Malhut de Atzilut es como un gran almacén, una gran bodega, donde está todo lo que ha existido, lo que existe y lo que existirá. O sea que cuando una persona tiene una idea genial, cuando le llega una idea de negocio, cuando le llega una idea de inversión, y es una idea genial, es porque esa persona logró acceder a Malhut de Atzilut. Esto yo lo he explicado en los talleres de sueños, para las personas que han estado ya un poco más de tiempo dentro de Ciudad Refugio. Estas personas ya, digamos que yo sé que ya han estudiado el taller de sueños, y si no, recomiendo que lo vuelvan a estudiar para entender este punto de cómo uno puede acceder, hacer que su alma, mejor dicho, acceda a Malhut de Atzilut y le descargue información desde los mundos superiores, desde la nube. Llámese información de negocio o bendición para negocio. Ahora, ¿cómo sabe uno
que una idea viene de Malhut de Atzilut y no del ego. Yo creo que cada uno de nosotros en algún punto de su vida tiene algo que lo apasiona. Alguna actividad, algún negocio, algo lo apasiona. Hay gente que, por ejemplo, le apasionan las ventas. Hay gente que le apasiona la cocina. Hay gente que le apasiona las manualidades. Hay gente que le apasiona las matemáticas. Pero hay mucha gente que entra dentro de los consejos que usualmente dan la familia, los familiares. Ay, ¿usted para qué se pone a estudiar eso? Eso no da plata, usted tiene que estudiar una carrera que si le dé prosperidad, que si con lo cual usted tenga salida económica, usted que va, usted con esas ideas suyas. En el caso mío, por ejemplo, mi gran pasión siempre fue la astrología. Pero pues tenía también a mi familia encima, que no, que yo tengo que estudiar una carrera y tengo que hacer una carrera. Y sí, uno termina estudiando alguna cosa. Yo terminé estudiando una carrera, pero realmente mi pasión no es esa. Y yo en el fondo de mi alma, mi ejemplo, sé que mi pasión es la astrología, por ejemplo. Y que lo que realmente quizás es la fuente de mi abundancia es la astrología, no necesariamente lo que estoy haciendo como carrera profesional. El miedo paraliza el proceso natural de las cosas. La abundancia no se puede incrementar. Si el miedo y los temores paralizan la puesta en marcha de las ideas y proyectos en cuyos frutos uno va a ver aumentada esa abundancia. Si se desea tener abundancia, debe haber ganas de llevar a cabo ideas, empezar nuevos proyectos, hacer realidad los sueños que uno tiene. El miedo y la codicia son las fuerzas que motivan a los mercados financieros. Cuando impera el miedo, que a veces llega a ser pánico, hay un término que se llama pánico económico, o sea, ya incluso está tipificado como pánico económico, todo el mundo quiere vender y los precios bajan. Cuando reina la codicia, que a veces llega a ser euforia, todos intentan comprar, aunque tengan que pedir dinero prestado y los precios suben. La persona que se deja vencer por el miedo tiende a acumular por temor a futuras carestías o pérdidas. El miedo y los sentimientos negativos cortan la conexión de la persona con su alma y con su conexión con Binah. Y esa desconexión hace que uno sea fácilmente influenciable por otros individuos. Cuando a una persona le mueve el miedo, seguramente su vida va a ser de karma. Y en este caso, de karma negativo con dinero. El miedo es lo contrario a creer en Hashem y creer en las fuerzas que mueven el universo. Uno tiene miedo porque está desconectado de Hashem. No cuenta con él como la verdadera fuente de la provisión, de la parnasá. No creer en Hashem produce ansiedad, temor, incertidumbre y el flujo de dinero acaba estancándose. Y yo le agrego algo más. La persona que no tiene a Hashem en su vida económica, en un momento dado puede perder lo que tiene. Recién lo vimos en una pandemia reciente. Una pandemia que cobró no solamente vidas, sino también negocios. O sea, no solamente murieron personas, también murieron negocios, masivamente. Y la gente, por más que tenía confianza en sí misma, en sus talentos, en sus capacidades, en su puesta en escena, en que estaba seguro de que su negocio estaba bien, estaba firme. Llegó una pandemia, nos encerró a todos en las casas y el negocio se acabó. O sea, que Hashem puede quitar, así como puede dar. Y la mayoría de la gente que perdió en la pandemia es porque sus negocios no estaban atados a la fuente espiritual. Sus negocios estaban atados únicamente a el devenir económico del momento, a la situación económica del momento. Pero si uno se da cuenta, hay negocios que aunque pasó una pandemia, y no estoy hablando de grandes empresas pequeñas, negocios pequeños, que aún con todo y con pandemia sobrevivieron y siguen. Entonces, uno tiene que empezar a cuestionarse, ¿cómo me estoy relacionando con el dinero? ¿Es
¿A través del karma o a través del tikkun? Y gran parte de la respuesta a esa pregunta es: ¿qué tanto miedo tengo yo? Entre más miedo le ponga yo a mi vida, más voy a estar en el escenario del karma. Alguna vez explicaba que el sustento viene del cielo de dos maneras, y la Torá lo explica claramente. Hay una forma que es de la manera como Adán y Java salieron expulsados del jardín del Edén, y la sentencia que Hashem les dio a ellos fue que tenían que trabajar con el sudor de su frente, que tenían que arar la tierra con sus propias manos. O sea, este primer tipo de sustento es un sustento que proviene del sufrimiento, y hay personas que tienen que sufrir mucho para ganarse el sustento. Pero luego hay otro tipo de sustento, y la Torá lo dice, que es el sustento milagroso, que es cuando el maná cae del cielo. Cuando el maná cae del cielo, está demostrando a Hashem que también puede otorgar el sustento sin tanto esfuerzo. ¿De qué depende? De la relación que yo tenga con el dinero. Si es de miedo, seguramente va a haber karma económico. Siguiente tema: lo que mueve el mundo. A menudo se compara a las emociones con el elemento agua, con el mar de las emociones. En la astrología hay 3 signos de agua: Cáncer, Escorpión y Piscis. Son signos emocionales, y si uno los estudia y los observa, uno se da cuenta que tienen mucha energía y siempre suelen estar en movimiento. Cáncer, Escorpión y Piscis. De la misma manera que emociones como el miedo y la codicia son lo que mueven a las personas. Lo que mueve mayoritariamente al mundo hoy en día es otro líquido: el petróleo. Al igual que las emociones, el petróleo sirve para crear energía y movimiento. Y si miras de cerca la historia del mundo, verás que tiene mucho que ver, sobre todo el mundo moderno, tendrá que ver con intereses que giran alrededor del petróleo. Es decir, no solo los autos se mueven con petróleo, los gobiernos, las grandes corporaciones con grandes bolsillos y grandes miedos son orquestados para que nada se mueva a no ser que sea con petróleo. Es decir, para que el gobierno del petróleo perdure y eliminen cualquier alternativa que pueda poner entre las cuerdas el reinado del petróleo. Pero además de eso, muchos subproductos de nuestra vida, sobre todo plásticos, que es lo que más usamos, vienen del petróleo. El petróleo es uno de los grandes retos del mundo para los años venideros, no solo porque se está acabando. Al final resulta que la lucha es por el petróleo que queda. El petróleo no solo contamina la atmósfera, sino que también a los gobiernos y corporaciones con los tremendos beneficios que genera. Este libro nos va a contar una historia, y la historia habla sobre la codicia. Antes de mudarse a Miami, tanto Julia Tuttle como William Brickell vivieron en Cleveland, Ohio, ciudad que era el centro del refinado de petróleo en los Estados Unidos en la década de 1860. Allí, John Rockefeller empezó su refinería y conoció a Flagler, y posteriormente fundaron lo que más tarde sería el gigante llamado Standard Oil. Lo que una persona codiciosa quiere es tener más, y no entiende que Hashem es el que presta el dinero para que lo gestione durante un tiempo. A él solo le interesa el resultado que va a producir su gestión temporal del dinero. Cuando impera la codicia, uno quiere tener más y más, y no deja el dinero fluir pacíficamente. Siempre que el ego humano interfiere codiciosamente en el flujo de caudales, es muy posible que se haga karma negativo con el dinero. En ocasiones uno cree que la vida, o su jefe, o el lugar donde trabaja, es injusto porque no le paga lo que merece. Puede ser el caso, pero a veces uno se le olvida ver otro tipo de ganancias asociadas que no son económicas, pero sí lo son, como la experiencia que se está adquiriendo, la curación que propicia, por ejemplo, a la gente que trabaja en el gremio de la salud, etcétera, etcétera. Uno tiene que aprender a ver los distintos tipos de ganancia que puede generar con su negocio. No siempre el negocio es para ganar dinero, ni el objetivo es cobrarle a la gente. Vamos a poner un ejemplo, y esto pues me gustaría que lo estudiáramos, pero casos como
los ingenieros que hicieron WhatsApp. WhatsApp no nos cobra por usar su servicio, pero sin embargo es una empresa que está valuada en miles de millones de dólares y ya fue comprada por Facebook. Entonces, ¿dónde está el negocio de WhatsApp? Otro ejemplo, el negocio de Waze. Waze fue los ingenieros que desarrollaron la aplicación de Waze fueron unos ingenieros judíos que la diseñaron fue para advertir a los judíos cuando estaban llegando a zonas de peligro, donde hubieran árabes. Hay que saber que los árabes suelen ser bastante violentos con los israelitas, con los judíos. Entonces crearon una aplicación de localización llamada Waze. Y el Waze informaba a los judíos si estaban cerca a un campamento árabe para que pues, tuvieran precaución. Luego se dieron cuenta que Waze evolucionó a algo mucho más grande y fue ayudarle a la gente a su movilidad en los carros, en las motos, en los buses. Y ya mucha gente empezó a usar Waze y la propia gente empezó a retroalimentar la aplicación y la propia gente empezó a avisar donde había más trancón, donde había menos trancón. Y luego esas aplicaciones mudaron a los servicios que hoy en día conocemos como Uber, como Cabify, como Didi. Lo que quiere decir es que muchas veces el negocio no es por donde uno lo está pensando, ni el objetivo inicial es ganar dinero inmediatamente del negocio. Los ingenieros que desarrollaron Waze y WhatsApp lo que querían era servir a la gente, darle algo a la gente. Y luego en retribución la gente valuó estas compañías a lo que valen hoy en día. Si nuestra intención de entrada con un negocio es simplemente ganar dinero, que la gente me pague, vamos a tener muchas más barreras de entrada. El último tema de este capítulo 3 dice: practica el estar en paz. Aparte del petróleo y la lucha por el dinero, hay muchas emociones que no le dejan a uno estar en paz. Emociones descontroladas hacen que uno tenga una vida agitada. Además, suelen transformarse en desear o necesitar cosas que cuestan dinero. Los buenos economistas saben que para que la economía crezca es necesario que haya paz, un entorno fiable y, si puede ser, previsible. En muchos países latinoamericanos, los políticos nuevos cambian radicalmente lo que los anteriores hicieron y a consecuencia de ello la economía se resiente. Un ejemplo es Argentina, donde cada gobierno critica y cambia lo que hizo el anterior y se crea discordia, desarmonía, hay que aprender las nuevas reglas y la economía no puede crecer hasta que no haya de nuevo paz y estabilidad. De modo que cuando llega, aparece otro nuevo gobierno que se dedica a cambiar lo que hizo el anterior. Cuanto más radical es el cambio, más fuertes pueden ser las emociones en las personas. Y cuanto más intensa la discordia generada, peor para la economía. Entonces ya entendemos por qué nuestros países latinoamericanos todo el tiempo están en crisis. No es porque no tengamos empresas, no es porque no tengamos economía, es porque llega el político a acabar con lo que su antecesor hizo, a hacer algo nuevo y a generar pánico económico. Y así vamos en una espiral descendente. Mucho más exagerado es el caso de Cuba, cuando la revolución de 1959 cambió la dictadura por comunismo, y la isla se vio envuelta en una destrucción de la conciencia de abundancia de muchos de sus habitantes, quienes al ser desposeídos de sus bienes, se llenaron de frustración e ira y optaron por ir a vivir a otros lugares donde pudieran prosperar. No hay que engañarse, porque el comunismo es una ideología que roba la iniciativa a las personas e impide que Hashem dentro de cada una de sus criaturas se desarrolle. La paz repele las emociones negativas y es un indicador de que uno anda por el buen camino. Las decisiones suelen ser más acertadas cuando se toman en paz, sin prisas, sin estrés. Si uno practica la paz y se acostumbra a convivir con ella, el dinero pasa a segundo término. Entonces, ¿qué nos está diciendo este libro para cerrar? Que uno tiene que estar en paz. Que la segula prácticamente de este capítulo 3 es que uno tiene que aprender a estar en paz para aprender a pensar.
si uno no tiene paz interior, no le llegan ideas buenas, no le llegan buenos intelectos. Uno también tiene que aprender a tener paciencia para que un negocio tenga un proceso. O sea, porque si yo empiezo un negocio y le meto mucha emoción y resulta que el negocio demora en crecer, ¿qué es lo que pasa? Un negocio, para llegar a punto de equilibrio, que el punto de equilibrio es un estado financiero en el cual las pérdidas y las ganancias están equilibradas, puede tardar hasta 2 a 3 años. O sea que no es fácil. Pero si la persona inicia un negocio y a los 3 meses no obtiene lo que pensaba, sus emociones van a ser negativas, se va a desanimar, va a entrar en depresión y va a mandar todo al carajo. Y así es que muchas empresas se pierden. Entonces la segunda más importante de este capítulo de Karma con el dinero es: tenemos que hacer una lista de personas, de escenarios, de situaciones que nos están quitando la paz. ¿En dónde se me está yendo mi paz interior? Si mi paz interior se está yendo por ver noticias, por ejemplo. O sea, si las noticias son un factor que me angustia, que me quita paz, yo no debo seguir viendo noticias. Y a veces hay que ser así de radical. Alguna vez entrevistaban a un empresario colombiano, un inversor, y él, digamos que le preguntaron que cuál era su secreto para tener éxito con los negocios. Y él dijo que su secreto era que él nunca veía noticias. Entonces obviamente los periodistas le preguntaron: ¿cómo así? ¿Pero cómo así que usted no ve noticias? Sí, no, yo no veo noticias. Porque ver noticias hace que la gente entre en estados de angustia y de ansiedad. Entonces esos estados de angustia y de ansiedad hacen que la gente entre en pánico económico. Lo que quiso decir este empresario es que él no veía todo tipo de no era que viera cualquier tipo de noticias. Él veía las noticias que realmente eran relevantes para sus negocios. O sea que este empresario solamente veía noticias relacionadas a economía, a indicadores económicos, a cómo se estaban comportando los mercados en el mundo. Esas eran las noticias relevantes para él. Pero no las noticias de asesinatos, de masacres, de secuestros, de atracos. Ese tipo de noticias lo que generan en la población y en la persona es un estado de pánico constante. Y ese pánico hace que no haya claridad para que vengan ideas desde los mundos superiores para clarificar nuestros procesos económicos, para clarificar nuestra vida económica. Entonces uno tiene que buscar paz interior, y el trabajo de este capítulo 3 es que cada uno en su vida, en su casa, en sus cosas, determine cómo fortalecer su paz interior. Ya hemos visto que, por ejemplo, la vida espiritual tiene mucho que ver con eso. Con entender, cuando uno piensa en que todo viene de Hashem, esa idea de que uno todo viene de Hashem, eso le tiene a uno que dar paz interior, porque uno se siente protegido, porque uno se siente cuidado, uno no se siente solo luchando contra todo y contra todos, sino que Hashem lo está acompañando a uno en todos los procesos de la vida, no solamente económicos, también personales, sea lo que sea que uno esté atravesando. Si uno tiene claro que Hashem lo está acompañando, va uno a estar en paz. Va uno a estar en paz con lo que es, va uno a estar en paz con lo que tiene, va uno a estar en paz con lo que sabe, y ya lo otro es crecer. Y crecer ya depende de otros factores, pero con paz interior. Entonces la segula para tener buena economía y para conectar con el tikkun del dinero y no con el karma del dinero es recuperar la paz interior. Sé que no es una tarea fácil, sé que incluso a muchas personas les puede chocar, porque nuestro estado mental típico es la angustia y la ansiedad. Pero
para poder tener lo que nunca hemos tenido, tenemos que hacer cosas que nunca hemos hecho. O sea que la vida no nos va a dar algo si no conectamos de una manera diferente con la vida. A veces es mejor simplemente estar en el presente. Si hoy tengo techo, si hoy tengo comida, si hoy tengo casa, si hoy tengo familia, si hoy estoy bien, no me tengo que generar ni ansiedad por el futuro, ni depresión por el pasado. Ni me tengo que latigar por los errores que cometí en el pasado, ni tengo que generar ansiedad por lo que vendrá más adelante. Si el día de hoy estoy bien, debo estar feliz y en paz. Y Hashem proveerá el día siguiente. Les agradezco a todos los que llegaron a este punto de este audio, por escucharlo, por estar ahí. Les deseo que logren encontrar esa paz interior para ver la realidad con claridad y que Hashem ponga en todos y cada uno de ustedes ideas de negocio geniales. No se las cuenten a nadie y llévenlas a cabo con éxito. Shalom, shalom para todos.